En la periferia sur de la ciudad rusa de San Petersburgo se ubica un antiguo palacete de estilo neogótico construido durante la época de los zares, en la actualidad prácticamente derruido desde su abandono tras el estallido de la revolución bolchevique en 1917. La edificación se conoce como el Palacio de Babolovo y en su interior se encuentra estacionado desde hace casi 200 años un descomunal contenedor esculpido a partir de granito, testimonio de la maestría de la ingeniería y manufactura rusas de inicios del siglo XIX. El recipiente monolítico es referido comúnmente como la bañera colosal del zar y tiene un peso aproximado de 48 toneladas, posee una altura de 1.96 metros, una profundidad de 1.52 y un diámetro exterior de 5.33. El espesor de sus paredes es de 45 centímetros, que teóricamente son suficientes para soportar la enorme presión hidráulica en caso de que la tina fuese llenada a su volumen máximo de 120.000 litros. Cuenta además con un orificio circular de unos 3 centímetros que sirve para drenar el líquido del gigantesco receptáculo. Algunas fuentes históricas hablan acerca de que, durante el prolongado sitio de Leningrado, el nombre que recibía San Petersburgo durante la época soviética, y durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron llevarse a la bañera colosal, probablemente a la ciudad de Königsberg, en la provincia de Prusia del Este, el territorio alemán más cercano a la referida ciudad de Leningrado, pero fracasaron en su intento de moverla debido a su gigantesco peso, que hubiese implicado transportar el monolito más de 800 kilómetros a través de la zona de conflicto. No está del todo claro qué método de manufactura fue utilizado por su escultor, el artista ruso de nombre Samson Sukhanov, para desbastar la enorme roca de granito de 160 toneladas de peso, a partir de la cual fue fabricado el recipiente. Los registros de la época solo explican que fue comisionada a Sukhanov por el célebre ingeniero y funcionario zarista de origen español Agustín de Betancourt en 1818 durante las remodelaciones del Palacio de Babolovo, demorando una década antes de ser terminada. Tampoco es bien sabido el cómo fue transportada la roca original desde la cantera de donde fue extraída, teniendo en cuenta que está localizada en un islote en el mar Báltico a más de 150 kilómetros de distancia y línea recta de su ubicación final. Tras la fundación de la ciudad de San Petersburgo en 1703 y su posterior elevación al rango de capital imperial en detrimento de Moscú, el zar Pedro el Grande regaló a su esposa, la zarina Catalina I, una enorme propiedad ubicada a 25 kilómetros del centro de la referida ciudad de San Petersburgo, la cual llegaría a conocerse como Tsarskoye Selo, lo cual se traduce al castellano como la Villa de los Zares. En ese lugar la familia real establecería su residencia hasta la caída de la dinastía Romanov en 1917. Tras el reinado de Pedro el Grande, sus sucesores embellecerían la citada villa, mandando construir dos enormes palacios, el Palacio de Catalina y el Palacio de Alejandro, además de otras grandes residencias, pabellones, parques y jardines, incluido un lago artificial, etc. Simplificando la historia, se cuenta que en 1780 la entonces zarina Catalina II, más frecuentemente referida como Catalina la Grande, obsequió unos terrenos adjuntos a los referidos palacios de la citada villa de Tsarskoye Selo a su entonces amante, el militar y noble ruso de nombre Grigori Potenkin. Ahí se construyó por orden de la emperatriz una residencia temporal de madera, a donde se rumora que la pareja acostumbraba a encontrarse de manera furtiva. Sobre esta edificación temporal se levantó el citado Palacio de Babolovo entre 1782 y 1785. Más tarde, entre finales de las décadas de 1810 y 1820, el nieto de la zarina Catalina la Grande, el zar Alejandro I, comisionó al afamado arquitecto ruso Vasily Stasov para rediseñar la villa de Tsarskoye Selo, entre las que se incluyó la remodelación del palacete de Babolovo. Fue así como el antes referido ingeniero de origen español Agustín de Betancourt, en ese momento consejero del Departamento de Vías de Comunicación del país, fue el encargado de encontrar un método para transportar la enorme roca de 160 toneladas desde un islote en el Báltico hasta el interior del palacio, para que el escultor Samson Sukhanov diese su forma cóncava al recipiente una vez devastado el 70% de su volumen original. Lo anterior se llevaría a cabo durante las obras de remodelación de la residencia, de tal forma que una de las paredes del recinto en donde se alojaría la bañera colosal del zar todavía estaba sin levantarse. Probablemente el traslado del monolito no fue un problema demasiado serio ni para Betancourt o los experimentados ingenieros rusos, quienes ya durante el reinado de la zarina Catalina la Grande
50 años antes, habían transportado más o menos por la misma ruta, aunque a una distancia menor, una gigantesca roca de granito de más de 1500 toneladas, esto es casi 10 veces más pesada que la roca a partir de la cual se labró la bañera colosal, conocida como la Piedra del Trueno, la cual serviría como pedestal para la estatua de bronce del zar Pedro el Grande, ubicada a las orillas del río Neva, en la misma ciudad de San Petersburgo. En aquella ocasión el transporte del monolito se llevó a cabo mediante una estructura de trineos apoyados sobre unas bolas de bronce de 13 centímetros de diámetro a modo de rodamientos que se desplazaban sobre un ensamble de rieles con solo 100 metros de longitud, los cuales tenían que ser continuamente montados y desmontados para mover la gigantesca roca. En este caso, la Piedra del Trueno tuvo que ser movida unos 6 kilómetros efectivos por tierra y otro tanto por mar, ocupando más de 400 hombres para su traslado, lo que implicaría casi 2 años desde que los esfuerzos por moverla comenzaran hasta su instalación frente al edificio del Senado de la ciudad en 1770. Por supuesto, el misterio acerca de qué herramientas y el cómo fue manufacturada la bañera colosal del zar siguen siendo una incógnita, teniendo en cuenta las herramientas disponibles de la época, la dureza del granito, el acabado pulido del recipiente o la precisión de su forma. A pesar de todo lo anterior, la bañera colosal del zar permanece en el interior del Palacio de Babolovo desde hace 2 siglos, en espera de que la edificación sea remodelada como monumento histórico y de exhibición de la bañera colosal, como han prometido las autoridades rusas.